Estar acá con ustedes, qué bendición. Bueno, ayer, el viernes, Juan, el hijo de la pastora, me dijo que él sentía pues de parte del Señor que era una palabra en la iglesia de Pereira, y pues yo no tenía ni idea, pero como yo le dije a él, como no es mi idea, sino es la idea del Señor. Entonces, empecé en la búsqueda de qué era lo que quería hablar, y ya les cuento pues lo que el Señor quiso hablar. Y sentí ayer también que esa palabra no era solamente para la iglesia de Pereira, sino para la iglesia en general, pero pues llegó como primicia a Pereira, que es una bendición. Y bueno, todo inició porque ayer en la mañana resulta que yo me levanté, los niños se levantaron, pero de última casi siempre se levanta Jael. Y resulta que cuando se levantó la niña, se fue para la pieza para el cuarto de Ian, y lo primero que dijo, o sea, ni siquiera lo saludó ni nada, sino que lo primero que dijo fue: quiero matar a mi mamá. Entonces Ian se sorprendió y dijo: Jael, ¿tú qué estás diciendo? ¿Por qué dices esas cosas? No digas eso. Entonces él de una: mamá, me llamó. Entonces yo salí del cuarto y yo: ¿qué pasó? Entonces me dijo: mamá, mira lo que está diciendo Jael. Entonces me dijo, porque no me gusta ni repetirlo. Entonces yo cogí a Jaelita y yo le dije: Jael, ¿tú por qué estás diciendo eso? ¿De dónde sacas eso, mi amor? ¿Tú por qué dices eso? Pero ella me miraba como si ella no hubiera hecho nada, o sea, como si ella no entendiera de qué estaba hablando yo. Me cambió el tema: vamos a bañarnos, mamá, normal. O sea, ella no entendía lo que yo le estaba diciendo. Entonces yo no se lo volví tampoco a repetir, pero yo quedé como con esa cosa ahí. Yo dije: claro. Entonces los niños se fueron, el niño se fue para donde mi suegra y la niña para donde mi hermana, y yo quedé pues aquí en quietud en la casa para seguir orando a ver qué quería el Señor. Entonces yo le pregunté al Señor, yo le dije: Señor, ¿qué fue eso? ¿Por qué la niña dijo esa palabra, esas cosas? Ella no ve películas ni cosas raras. Entonces el Señor me dijo algo que me sorprendió mucho. El Señor me dijo: el diablo le susurró al oído y ella lo habló. Por eso cuando le preguntaste, ella no sabía de qué hablabas. Entonces yo le dije: ¿cómo es eso, Señor? Y el Señor me dijo: es por lo que está sucediendo en la tierra, porque el ataque del enemigo será aún mayor, porque hablaré a las mentes y primeramente a las mentes de los niños, porque será un ataque constante a sus pensamientos. Y eso es lo que el enemigo quiere contigo: matarte, quiere destruirte, y no solo a ti, sino a la iglesia en general. Pero el Señor me dijo: pero no tengas temor, porque aunque pases por el fuego no te quemará, porque aunque andes por valle de sombra y de muerte, nada te pasará, porque yo estoy contigo, porque yo te compré a precio de sangre, porque tú me perteneces, porque tú eres mía, porque mi iglesia es mía, porque mi iglesia me pertenece. Así que no escuches más esas palabras mentirosas, porque recuerda que el diablo es el padre de toda mentira, y no le creas. No te confundas y confía en mí, pero te advierto, el ataque será aún mayor. Entonces yo me quebranté mucho, yo le dije: Señor, confírmame esta palabra. Y el Señor me dijo: coge la Biblia, coge y ábrela. Y cuando la abrí en Daniel 3, donde habla sobre la estatua que hacen a Nabucodonosor, donde todos deben inclinarse delante de ella, pero hay dos hombres, Cedrac, Mesach y Abednego, los cuales le dicen: no nos inclinaremos delante de esa estatua, porque tenemos un Dios que Él nos librará, porque las personas que no se inclinasen en un decreto iban al horno de fuego. Entonces dicen los tres hombres de Dios, dicen: no importa, no interesa, nosotros no nos inclinaremos a esa estatua, y sabemos que tenemos un Dios que nos librará del fuego, y así no nos libre, sabemos que ante nadie nos vamos a inclinar, porque tenemos un Dios verdadero. Y dicen que ellos van al horno de fuego, y cuando salen de allí, ni siquiera sus cabellos ni sus vestiduras fueron quemadas, ni siquiera, dicen la palabra, que ni siquiera olían a humo. Entonces, tenemos que estar confiados de que si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también debemos tener claro que hay un ataque en la tierra. Y resulta que esta mañana mi mamá me llamó y me dijo: mija,
imagínense que Gustavo tuvo un sueño y se soñó que estábamos en un edificio y que usted iba caminando en el edificio y usted se caía y se resbalaba. Y abajo estaba yo y que usted me había caído encima a mí y las dos o sea, nos moríamos inmediatamente, nos matábamos. Entonces mi mamá me dio ese sueño y yo colgué y me puse a orar. Y empecé a orar en lenguas, y no paraba de orar. Y yo veía una nube gris horrible. Y dentro de esa nube había cantidades de demonios. El Señor me decía que hay un espíritu de muerte rondando la tierra. Es una cosa bien fea. Y yo no podía quebrantar. Y yo, Señor, yo te suplico, Padre. Y era un clamor en lenguas, un clamor en lenguas. Entonces, miren, en este tiempo hay un ataque, hay legiones, ¿sí? Pero estamos confiados en que el Señor está con nosotros, en no creerle al diablo. Creámosle más al Señor, porque a veces nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Y así no es. Y debemos estar en un clamor, ¿sí? Y con eso yo sentía, Señor, es como un ataque que está viniendo. Y también a mi vida, porque imagínense ese sueño, la niña decir eso. Yo le decía, pero Señor, pero mi vida está confiada en ti, porque yo te pertenezco a ti. Y el día que yo vaya a partir de esta tierra será el día que tú lo decidas, no que Satanás lo decida. Entonces quería contarles ese testimonio que me sucedió. Y bueno, con base a eso, resulta que yo le decía, bueno, Señor, todo lo que está pasando, ¿qué quieres hablarnos? ¿O de qué forma nos tenemos que enfrentar a este tiempo en el cual estamos viviendo ahorita aquí en la tierra? Porque hace como un mes el Señor me habló también que venía gran mortandad. Y yo le decía, Señor, pero ya ha pasado con todo lo del COVID. Y el Señor me decía que era más. Y es también lo que el Señor le ha venido hablando a la pastora. Entonces, gloria a Dios porque lo tenemos ahí, que nos avisa, que nos muestra, que su Santo Espíritu nos guía. Entonces, con base a todo esto, la enseñanza de hoy es qué debemos hacer frente a estas cosas, cómo debemos hacerlo y también frente a un desánimo que ha venido en la iglesia, ¿sí? Un desánimo no solamente empezando por mí, por todo. Entonces, el Señor me habló una palabra y yo se las voy a leer, pero antes de eso, yo quiero que escuchemos una canción que yo sé que muchos la hemos escuchado, aunque bueno, de pronto otros no, pero quiero que la escuchemos, que le prestemos atención a la letra, porque es una canción que el Señor me habló ese día y que también quiere hablarnos a todos, ¿ok? Quiero que le prestemos atención, cerremos los ojitos y la escuchemos bien y ya inicio con la palabra que el Señor nos quiere dar, ¿ok? Javi, ¿la puedes poner, la de Marcos Vidal? Entonces cerremos los ojitos, escuchémosla y ya. Sí. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta. Que si un día faltase el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz. Se veía tan ridículo pintada la nariz.
Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó el domador que regresaba, fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz. Cuando les ve llegar a lo lejos, se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues más. Dios me hizo así. Bueno, amados, esa canción quería que escucharan la letra porque es algo de lo que me ha venido hablando el Señor, ¿sí? Lo que le pasa a este varón, él era un payaso, pero él quería ser trapecista porque era lo que más se lucía en el circo. Y cuando intenta hacerlo, entonces lo que hace es que se cae y queda en silla de ruedas, queda inválido. Y ya cuando está en silla de ruedas, él acepta y él dice que el circo se acabó porque la persona que le daba vida a ese circo era él, siendo payaso. Entonces al final entiende que ese era el propósito por el cual él había nacido, ser payaso. Y dice que aunque fue un fracaso, es de profesión payaso y que no lo juzguen más porque Dios lo quiso así. Entonces, voy a leerles la palabra que el Señor nos trae, que es con relación a esa canción. Dice el Señor: tierra fértil y agradable a mis ojos, llena de dulzura y opacada por el dolor de sus heridas. Estoy arrancando de ti toda la maleza que no permite que yo crezca en ti. Vives en tus ideas ilusorias que frenan la obra de mi espíritu. Y cuando no alcanzas ni logras esos ideales, vives en amargura porque nada te llena y nada te va a llenar. Ya que tú no eres de este mundo, tú me perteneces a mí. Eres obra de mis manos, real sacerdocio, escogidos y apartados para obras predestinadas desde antes de lo creado. Y al no llevar a cabo este llamado, sientes constantemente un inmenso vacío de que siempre falta algo. Aún no lo sabes,
porque no me conoces en lo íntimo y necesito decirte mis secretos, porque a mi iglesia le fue primero revelada el misterio del evangelio y tú dirás, ¿quién soy yo para que te acuerdes de mí? Pero yo te digo, tú eres quien yo escogí para ser coheredero y copartícipe de la promesa de Jesucristo. Esa fue la palabra que nos daba el Señor. Y lo que entendí allí que el Señor nos decía era que nosotros siempre vivimos en ilusiones, ¿sí? En idealizaciones. Vivimos en un pasado en que no tuve una mamá, no tuve un papá, en que me lastimaron, me hirieron, en que si yo hubiera tenido un estudio, en que si yo hubiera tenido una casa, bueno, en tantas cosas, porque yo sé que muchos hemos tenido que pasar cosas difíciles en la niñez, pero también hay otros que vivimos en el futuro, donde, ay, ¿cómo fuera si yo tuviera 3 casas, si hubiera sido ingeniero civil, si tal vez hubiera sido médica, si me hubiera casado con Brad Pitt? Bueno, vivimos en qué hubiera, o cómo sería mi vida si tal cosa hubiera pasado. Pero realmente nosotros no nos centramos en un presente en él, ¿sí? No vivimos un presente en el que nos abramos nuestros ojos y le digamos, Señor, este día es tuyo, ¿qué quieres tú? Quiero vivir este presente contigo, ya no quiero vivir más en un pasado que me lastima ni en un futuro que tal vez no va a poder ser, sino que quiero el presente en ti, Señor. Vivir ese día a día sabiendo que tú vas delante de mí y conociendo y pudiendo saber cuáles son tus pensamientos, qué habla tu corazón, cuáles son tus anhelos y qué quieres tú y para qué realmente me creaste, Señor, para qué me trajiste a esta tierra. Y por eso, como decía ahí en la palabra, tenemos un constante vacío, porque nada nos llena. Y si llegásemos a tener esas 3 casas y recibiésemos el arrendo de las 2, y si llegásemos a tener ese hombre ideal, igual seguiríamos igualito de vacíos. ¿Por qué? Porque el único que puede llenar esos vacíos es el Señor. No existe nada ni nadie aquí en la tierra que nos pueda llenar. Podemos ser los hombres más ricos del planeta, ¿sí? Podemos tener supuestamente el hogar más maravilloso, los hijos más perfectos, pero nada nos va a llenar, porque como dice allí en su palabra, en la palabra que nos dio el Señor, porque no somos de aquí, porque no pertenecemos aquí, porque nuestro lugar está en los lugares celestiales con Él. Entonces aquí nada nos va a poder llenar, absolutamente nada. Y por eso vivimos en amargura y vivimos con ese vacío y esa constante desesperanza y siempre sabiendo que algo falta. Y eso que nos falta es Él. Porque si viviéramos en Él, nuestra vida sería distinta, no importando si tuviéramos que pasar pruebas, tribulaciones o las cosas que vengan en adelante, si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. Y después de esta palabra que el Señor nos dio, tenía una visión y veía un círculo. Yo más o menos lo dibujé, sino que yo soy más mala para dibujar, y yo veía un círculo, ¿sí? Y en ese círculo caminábamos todos caminaban, caminaban. Y en el centro estaba Jesús, en el centro del círculo estaba Jesús. Y todos admiraban al Señor. ¿Qué es lo que nos pasa? Ay, el Señor tan lindo, el Señor todo lo que hace. Entonces lo admiramos, ¿no? Como admirándolo de lejos, como, ay, es maravilloso, todas sus cosas son lindas, pero el Señor nos decía, ya no quiero más que caminen en ese círculo donde siempre vuelven al mismo lugar, donde siempre pasan las mismas cosas, donde siempre reiterativamente vuelven y caen. No quiero más eso, ahora quiero que caminen en espiral. Entonces yo veía una espiral como si fuera un caracol. Y ese caracol el Señor decía, ahora quiero que vengan, que vengan, que vengan, que vengan. Y aquí en el centro dice Jesús, que vengan a mí. ¿Por qué? Porque no ni siquiera quiero que caminen conmigo, quiero que se fusionen conmigo, quiero que seamos uno solo, quiero que cada cosa que tú pienses no sean tus ideas, sean mis ideas. Quiero que nos unamos juntos, unánimes, y ahora mismo quiero que lleguen a mí. No me admiren de lejos, no hablen lo que han escuchado de otros. Quiero que hablen lo que yo quiero que ustedes hablen, lo que yo ponga en sus bocas, lo que yo les hable a sus oídos. Por eso en la palabra decía, necesito intimidad para escuchar los secretos, para que podamos escuchar los secretos de papá, para que sepamos en qué tiempo estamos, para que sepamos qué decisiones debemos tomar en el momento propicio. Miren, cada día con una decisión mal tomada podemos cambiar el destino de la historia. Entonces el Señor necesita eso, necesita que estemos más cerca. Ya no sigamos caminando más en círculo, es tiempo de caminar en espiral hacia Él cada día,
cada día para poder ver su gloria, para poder entender qué quiere Él para nosotros como iglesia aquí en la tierra. Esa fue la visión que tuve también con lo de la palabra. Entonces ahorita quiero que nos adentremos a la palabra y quiero que vayamos a Efesios 3. Vamos a Efesios 3. Cuando estén allí me hacen así el dedito para empezar. A Efesios 3 del verso 1 al verso 13. ¿Sí? Yo lo voy a leer todo hasta el verso 13, pero vamos del suelo vamos a empezar a entender y a desglosar qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con este título que dice Ministerio de Pablo a los gentiles, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? Entonces, ¿ya estamos allí? ¿Ya? ¿Listo? Ok, entonces dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces, mire, cuando uno lo lee corrido, uno no es que entienda como mucho, ¿sí? Uno dice, sí, pero hay cosas que le quedan a uno como que, venga, ¿cómo así? Pero el Señor es hermoso y nos enseña a escudriñar las escrituras, a no pasar de largo, sino a entender qué es lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, en el verso 1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Entonces nosotros cuando leemos eso pensamos, claro, es que Pablo estaba preso, estaba en Roma, estaba preso, entonces pues por eso dice allí que estaba preso, ¿sí? Pero resulta que Pablo es muy específico, porque él ahí dice, yo no estaba preso por los romanos, yo no estaba encarcelado por los romanos, yo estaba preso era por Cristo, porque era el propósito que yo tenía de estar allí en esa cárcel para hacer entender y conocer a los gentiles y a la iglesia el misterio que tenía Dios para enseñarnos a nosotros. Entonces nosotros muchas veces vivimos presos de nuestras circunstancias, ¿sí? Allí él no estaba preso de sus circunstancias. Y nosotros lo hacemos, vivimos presos de las circunstancias como presos del dinero, ¿sí? Presos de la culpabilidad, de la angustia, vivimos presos en la depresión y todas estas cosas. Pero resulta que no, nosotros tenemos que ser presos de Cristo, no de las circunstancias que acontecen. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros podemos ver, ay, eso es una maldición, que tan de malas, Pablo, cómo lo metieron a la cárcel, no, muy de malas, ¿sí? Y uno lo ve porque las cosas que nos acontecen a nosotros las vemos como malas. Pero resulta que hay una historia que yo leí en un libro, no me acuerdo si era como que ese Lewis, no recuerdo,
que ellos era como una aldea, y en la aldea llega un caballo de pura sangre. Y resulta que cuando llega ese caballo, todos dicen, qué bendición que llegó este caballo. Pero resulta que hay un hombre muy sabio en la aldea que dice, ¿y quién dice que es una bendición? Puede ser una maldición. Y dice, ¿cómo va a ser una maldición si es una bendición? Resulta que el joven que vivía en la finca monta en el caballo para intentar domarlo y se cae y queda en silla de ruedas. Entonces todo el mundo empieza a decir, ay, no, ese caballo es una maldición, mire eso, ese pobre muchacho quedó paralítico, vean eso, que no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que después de eso llega la guerra a esa vereda y empiezan a escoger a todos los jóvenes para ser llevados a pelear. Pero el único joven que no va es el muchacho que está en silla de ruedas, no puede ir pues por la condición que tiene. Y resulta que luego llega una carta y dice que miren, que todos los jóvenes que fueron a la guerra murieron. O sea que el único joven que quedó en esa vereda vivo fue el muchacho que estaba en silla de ruedas. Entonces, ¿fue una maldición o fue una bendición el caballo? Entonces, eso es algo subjetivo. ¿Por qué? Porque el bien y el mal no, nunca va a estar por encima de Dios. Dios siempre está encima del bien y el mal. Porque las cosas que para nosotros pueden ser lo peor o pueden ser malas, puede ser una bendición de parte de Dios y puede hacer a lo que Dios te ha llevado para cumplir un propósito, que era lo que le pasaba a Pablo. Podíamos verlo como lo peor. Él estuvo en cárcel, fue azotado, estaba con ratas, imagínense esas cárceles en el otro tiempo, eso era terrible, y uno decir, Dios mío, ¿qué es todo esto? Pero resulta que esas cosas pueden ser una bendición y puede ser a lo que Dios te ha llamado. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué cosas tal vez estemos pasando que creamos que es una maldición que te están pasando? Que creamos que esto es lo peor. Para Dios no, Dios está orando allí, ¿sí? Entonces es algo que nunca podemos comparar si es bueno o si es malo. Dios está siempre por encima de eso, porque Él es soberano. Amén. Entonces, eso quiere decir preso de Cristo, que Él pertenecía a Cristo, que Él era de Cristo, que Él sufría con Cristo y que cada día Él quería hacer la voluntad de Cristo. ¿Ok? En el verso 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles, profetas, por el Espíritu. Entonces, no era que Pablo allí se estuviera proclamando administrador de ese misterio. No es que él lo haya elegido o lo haya querido. Sencillamente Dios quiso que él fuera el administrador de ese gran misterio. ¿Sí? Dios lo eligió a él. Él no se eligió a sí mismo. Él no se proclamó. Dios nos elige para que nosotros tengamos un destino y un propósito aquí en la tierra. ¿Ya? Javi, porfa, búscame Primera de Corintios 4:1, ¿sí? Y Mónica Jiménez, búscame Hechos 9:15. Entonces, Dios le asigna a Pablo ese misterio, ese gran misterio que le fue revelado a los apóstoles y a los profetas. Y ahora vamos a saber cuál es ese misterio. ¿Listo, Javi? Léelo, porfa. Primera de Corintios 4:1. Ajá. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Exacto. Entonces nosotros somos administradores de los misterios de Dios. No porque nosotros lo queramos, sino porque Dios lo quiso así. Y porque Dios asigna determinadas tareas a cada uno de nosotros. ¿Ya? ¿Y qué dice Hechos 9:15? El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Ese fue el llamado que le hizo Dios a Pablo. Por eso él era llamado apóstol de los gentiles, porque era el mensaje que él debía traernos a nosotros. Y ahora, ¿cuál es ese misterio? Ese misterio significaba la unión de los judíos y los gentiles, porque anteriormente estaban separados. Entonces, ese misterio viene a decirle, mire, ahorita se van a fusionar y serán un solo cuerpo,
un solo hombre, como dice en Efesios 2, un solo y nuevo hombre, un solo cuerpo fusionado, seremos uno solo, donde la cabeza será Cristo. Y unifica eso porque anteriormente había un muro de piedra, de roca, ¿sí? De piedra, donde los gentiles no podían traspasar los atrios porque había unas escrituras en griego y en latín que decían que el que traspasara tenía pena de muerte. Pero ese muro fue quitado porque allí lo dice también en Efesios, dice esa pared intermedia de separación fue quitada, fue derrumbada porque ahora somos uno solo. ¿Y qué quiere decir esto? Que es maravilloso porque todas las promesas que Dios tiene que tenía para los judíos ya vienen a ser para nosotros también, porque aquí lo dice en el 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir que las herencias que Dios tenía para su pueblo judío también ahorita es para nosotros, por eso dice coherederos y copartícipes, estamos unidos, somos un solo cuerpo con él. Y ese fue el misterio que le fue revelado a los apóstoles, a los profetas, y ese fue como la encomienda que le dio Dios a Pablo para que trajera a nosotros los gentiles. Entonces, en el verso 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Entonces, aquí Pablo con esto está demostrando la humildad que él tiene de decir, ahora yo estoy recibiendo esto. Y dice, fui hecho ministro, no porque él se hiciera o se autoproclamara a sí mismo, mira, yo soy apóstol, o yo soy profeta, o yo soy el pastor. No, fue hecho, quiere decir que Dios mismo fue el que lo hizo ministro a él para ir y llevar ese gran misterio y ir a traerlo a nosotros, que es lo que hoy en día estamos escuchando y hoy tenemos el gran privilegio de poder leerlo. ¿Y esto por qué fue? Dice que esto fue por gracia. Es un favor que no merecía, pero que Dios le plació darlo, ¿sí? Y cuando dice inescrutables riquezas de Cristo, inescrutables quiere decir algo que no se conoce, algo que no se comprende, pero que solamente viene de lo alto. Es un misterio revelado por el Altísimo, porque era un misterio que no había sido revelado en siglos, ¿sí? Nadie lo sabía, pero el Señor le plació revelarlo. ¿Y a quién? Mire lo que dice en el 9. En el 8, perdón, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ¿sí? Entonces, ahorita quiero que, a ver, ¿a quién le digo? A Jairo Domínguez, búscame porfa, 1 Corintios 15:9. Y Caterine Cárdenas, búscame 1 Timoteo 1:15. Entonces, cuando él dice ahí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, él allí, muchos podríamos decir, eso es una falsa humildad de Pablo. No, realmente él estaba sabiendo por qué decía eso. Y ahora vamos a entender por qué lo dice, ¿sí? ¿Qué dice 1 Corintios 15:9? Sí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Amén. Entonces, él sabía que era el más pequeño, ¿por qué? Porque sencillamente había perseguido la iglesia. Porque no solamente la había perseguido, sino que había matado mujeres, niños, ancianos, de todo. Entonces él dice, ¿cómo es posible que yo, siendo quien fui, Dios me haya encomendado esta tarea tan maravillosa? ¿Cómo es posible que yo, Andrea, habiendo sido alcohólica, habiendo acostado con tantos hombres, habiendo hecho tantas cosas terribles, Dios se haya puesto su mirada en mí? Entonces ahora tú mismo pon en tu mente eso. ¿Cómo es posible que yo, habiendo hecho esto y esto, porque todos tenemos un pasado, Dios nos haya escogido? ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué dice 1 Timoteo 1:15, Kate? O alguien que me lo lea. ¿Quién lo tiene para que me lo lea? Yo, pastora. Bueno, Kate lo tiene. Perdónenme, dicen que Kate sí lo tiene. Muchas gracias.
Bueno, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ajá, de los cuales yo soy el primero. ¿Por qué? Porque el Señor no vino por santos, el Señor no vino por mejor dicho, los que levitan, ¿no? El Señor vino por pecadores. Y gloria a Dios porque ahí estoy yo en primera fila. Él vino por nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para darnos redención y para que nosotros podamos dejar ese viejo hombre, despojarnos de eso y que Él viva en nosotros y que Él sea en nosotros. Entonces esto no es porque usted sepa más o sea más bueno. Esto sencillamente es porque a Dios le plació escogerte a ti. ¿Ok? Entonces, constantemente Pablo estaba como asombrado, como en su asombro de que cómo es posible que él me haya escogido a mí. Siendo yo el más pequeño de todos, siendo yo en primera fila el más pecador, me escogiste. Entonces aquí no nos desanimemos y no pensemos que porque hacemos o no hacemos, el Señor nos va a desechar. No. Lo más importante aquí es volvernos a Él y no seguir caminando en círculos, sino cada día perseverar en Él para que Él sea en nosotros. Entonces, en el 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, ahorita quiero que Ana Milena me busque Hebreos 2:6. Gloria López me busque Hebreos 1:14. Y Zulami me busque Primera de Pedro 1:12. ¿Sí? Entonces, miren, esta parte aquí en el verso 10, les cuento que esto me da como que yo nunca había visto esto tan tremendo. Cuando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que la iglesia en la tierra pueda servir de instrumento para dar a conocer a los ángeles un misterio que fue ordenado en los cielos? ¿Cómo así? Yo no entendía eso. ¿Cómo era posible eso? Que la tierra en la iglesia sirviera de instrumento para dar a conocer a los ángeles algo que fue escrito y estipulado en los cielos. Entonces yo decía, pero ¿cómo así si ellos están en los cielos y cómo ellos no sabían? Y cómo nosotros, la iglesia, les fue primero revelado ese misterio que dice allí, que dice que desde los siglos de Dios no había sido revelado, pero que le fue revelado a sus santos apóstoles y profetas, y asimismo bajó a la iglesia. Entonces, ahí es donde, como en la palabra que el Señor nos decía en el inicio, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que tú te acuerdes? Si nosotros frente al universo que es tan inmenso, infinito, frente a los planetas, frente a todos, somos ni siquiera una pulga, microscópicos. Pero ¿cómo tú, Señor, has tenido ese amor y te has acordado de nosotros aún para revelarnos un misterio que hoy por hoy es que a través de ese misterio nosotros como gentiles tenemos acceso a él y entendemos que pertenecemos a ti, que somos tus hijos, que tenemos una herencia incorruptible y que esa promesa que le hiciste a Abraham cuando la pastora nos enseñaba en Hebreos, creo que 1:11 o 11:1, donde dice que que él nos hará morada no hecha de manos de hombres, y que todas esas promesas ya son para nosotros. ¿Cómo es posible que ese misterio tú lo hayas dado primeramente a tu iglesia y que ni siquiera los ángeles supieron? Porque allí lo dice, por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Hebreos 2:6? Ana Milena. Y dice, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Amén.
Entonces, es como lo que les estaba diciendo ahorita. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas entregado tan maravilloso misterio? ¿Y qué dice Hebreos 1:14? No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí está hablando de los ángeles, ¿sí? De lo que el Señor, cómo el Señor los envía para que nos guarden. Por eso cuando nosotros oramos le decimos, Señor, por favor, abre los cielos y envía a tus ángeles a nuestro alrededor para que nos cuiden, para que nos guarden, ¿sí? Es el servicio que tienen ellos para con nosotros, ¿sí? Pero en 1 de Pedro 1:12, ¿qué dice? 1:12. Sí. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea que es como si ellos de arriba estuvieran asomándose y diciendo, ¿y qué es lo que va a pasar? ¿Y cómo así? ¿Cuál es ese misterio del Evangelio? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se le está yendo revelado a los apóstoles y a los profetas? Eso es maravilloso. Entonces, miren la importancia, el amor del Señor. Es una cosa loca. Nuestra mente no alcanza a entender todo lo que el Señor nos ama y cómo el Señor nos tiene en cuenta a nosotros como iglesia. ¿Ven? Y luego dice allí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces podríamos decir, ay no, es que Pablo todo lo que tuvo que vivir, es que los apóstoles todo lo que tuvieron que pasar. Entonces él por eso allí, venga, no se desanimen por mis tribulaciones, porque estas tribulaciones son para vuestra gloria. Gracias a eso que Pablo tuvo que pasar, nosotros hoy tenemos el Evangelio. Hoy entendemos ese misterio maravilloso, que ya no hay esa pared que nos separa, sino que ya hay una unión, que ya somos un solo cuerpo y que ese Evangelio debe ser predicado en el planeta Tierra. Entonces ahora diremos, bueno, ¿y entonces qué, Señor? Yo que quería hacer una cosa como la canción del payaso y resulta que entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué me creaste con todo lo que está sucediendo en la tierra, Señor? Y ahí está muy claro el misterio del Evangelio. Predicar las buenas nuevas de salvación. Gritarle al mundo que Cristo murió por ti. Que Él es el todo en el todo, que sin Él es imposible vivir. Como decía ahorita la pastora Mónica, ¿ya le dijiste a tu papá quién es Cristo? ¿Cuál fue la obra redentora que Él hizo en la cruz? ¿Qué fue lo que Él hizo por ti? ¿Cómo le perteneces a Él? ¿Cómo Él venció en la cruz a las legiones y potestades? ¿Cómo Él lo hizo todo por amor de a nosotros? Entonces, eso es el misterio más hermoso que nos fue revelado y que hoy tenemos gracias a que Dios lo quiso así, al amor del Señor. Entonces, frente a todo esto que estamos pasando, amados, frente a todas estas pruebas que estamos teniendo que vivir, a todas estas cosas que estamos viendo que nunca antes se habían visto, nosotros tenemos que estar en Él, apercibidos, buscándole en secreto, sabiendo que quiere Él, conociendo sus pensamientos y pudiendo caminar hacia Él. No más caminemos en círculo, amados. Vamos en espiral hacia Cristo. ¿Sí? Y la palabra era muy corta. Eso era lo que el mensaje que el Señor quería mostrarnos hoy. Y la verdad, ya luego yo les mando la palabra para que la escuchen. Pero la verdad es esa, amados, que sin Él es imposible. Y no se trata de que yo quiero y seguir viviendo en tantos ideales y en tantas cosas que nos ofrecen aquí en la tierra. ¿Sí? No más. Es Él. Él lo es todo. En Él se resume absolutamente todo. No sé, pastora, si quieras aportar algo. No te escuchamos, pastora. ¿Y me escuchan? Sí, ahora sí. Amén por la palabra del Señor. Siempre es potente, poderosa. Lo que pasa es que a veces nos conformamos con poco.
O sea, nos parece poco lo que Dios nos ha dado. Nos parece poco y no es poco. ¿Me entienden? Ahorita estoy estudiando mucho un poco de teoría política que me interesa. No tiene que interesarle a usted. Acuérdese que yo soy una mujer que tengo mucho tiempo a veces y no me gusta ver televisión. Entonces yo prefiero leer un poco para que no vayan a pensar que estoy aquí chicaneándoles de mis lecturas. Esa es la vida. Y el Señor me ha enseñado a no esconder más lo que yo también hago y soy. Y entonces estoy leyendo a una mujer que me parece muy, muy importante, muy inteligente del siglo pasado, Hannah Arendt. Y esta mañana en lo que estaba leyendo de ella decía que las sociedades totalitaristas pretenden hacer de los hombres superficiales. Y ella tenía una gran carga por el origen del mal, ¿no? Tiene un libro que se llama La condición humana, donde ella trata de analizar la condición del hombre. Y los políticos siempre han tratado de identificar el pensamiento de Hannah Arendt y de buscar en realidad por qué no la podían clasificar en ninguna filosofía ni en ninguna teoría política. Pero yo pensaba, para mí es tan claro como el agua, tan diáfana como el día. El problema era que esta mujer tenía una influencia del judaísmo y del cristianismo, y ella buscaba aún más allá. Ella buscaba aún más allá y no lo encontró nunca, porque lamentablemente su profesor de teología fue un incrédulo de apellido Bullman, que fue un teólogo muy reconocido, pero nefasto, venenoso y terrible contra la fe, porque él pensaba que Jesucristo era un personaje histórico y no que fuera Dios. Y él fue el que la adoctrinó, por supuesto, incorrectamente. Pero yo rompí a llorar el otro día leyendo a Hannah Arendt, cuando ella llega y dice, toda la historia sería distinta si la humanidad naciera de nuevo. Porque había leído Juan capítulo 3 y yo me quebranté y me sigo quebrando por eso. Y yo lloraba y decía, Señor, ¿cuántos intelectuales hallarían las respuestas si conocieran los evangelios? Y nosotros que los conocemos a veces no valoramos, porque somos a veces muy mecánicos, muy pragmáticos. Vamos solucionando las cosas día a día, pero a veces no pensamos en la grandeza del misterio que nos ha sido revelado, ¿sí? Y ahí leyendo a ella, yo decía, Señor, qué grande. Incluso hoy escribí unas páginas preciosas reflexionando sobre eso, sobre los totalitarismos, y yo decía, Señor, esta mujer detestaba lo que hacen las naciones totalitaristas, las naciones donde hay dictadores, donde tratan de masificar la gente. Y yo decía, qué distinta, Señor, tu manera de entender tu soberanía, porque es una soberanía que nos deja en nuestra libre voluntad. Es una soberanía que nos deja libres. Es una soberanía tan diferente. Y me acordé que alguna vez yo le dije al Señor, brava con él, si tú eres Dios todopoderoso, ¿por qué no transformas a mi esposo? ¿Por qué no lo cambias? ¿Por qué no haces algo para que él cambie, Señor? Si tú eres Dios todopoderoso, ¿por qué no has podido con él? Y el Señor me dijo, hija, yo no uso mi todopoder para transformar a nadie. Yo no uso mi todopoder, me dijo el Señor, para obtener el amor de nadie. Porque el amor se otorga libremente. Es un don que cada cual coge o no coge. Usted decide o no decide amar. Y yo entendí la grandeza de mi Señor, ¿no? De la libertad y de cómo su todopoder, su soberanía, su autoridad no es la del mundo, no es la del diablo, no es la de Satanás. No es la que los intelectuales tratan de analizar y no logran entender.
y no logran entender porque las cosas de Dios se han de entender por el Espíritu, pero a nosotros nos ha sido dado el Espíritu y por su Espíritu nos han sido revelados sus misterios, ¿sí? Y yo oro mucho suplicándole a Dios con lágrimas que me mande los intelectuales para yo explicarles el Evangelio, porque muchos de ellos en realidad, hermanos, hablan tantas estupideces porque están en realidad en una búsqueda, ¿sí? Y al no tener el Espíritu, sus razonamientos los traicionan. Pero en el fondo del corazón, ellos quisieran, muchos de ellos, recibir lo que nosotros hemos recibido y que nunca en realidad valoramos en su dimensión, porque no lo hemos pensado bien. Pero lo que hemos recibido es extraordinario. Eso era lo que decía Pablo. Él decía, me fue dado administrar esto y no me importa sufrir con tal de darle a conocer estas verdades al mundo, a los principados, a los potestades, gritar esto en los lugares celestiales, porque él, que era un intelectual bastante, además era un hombre bastante letrado, Pablo, él era un estratega militar, él tenía una valoración especial de lo que él había recibido. Y eso es lo que quiere decir aquí él, ¿no? Mire, esto me fue dado, y tan lindo porque dice, no porque yo sea mejor que ninguno, porque también esa luz lo había hecho entender que no era porque él fuera mejor que otros, ¿sí? Sino sencillamente porque los que son hijos de Dios les son dados grandes misterios, grandes revelaciones. Y solamente poder creer que Jesucristo es Dios y tener la fe para creer que Jesucristo es el Señor, amados, es una gran revelación. Es una gran revelación. Se los digo porque yo 100 años navegué buscando a Dios por todas partes. Yo me metía en cuanta cosa me decían, que el I Ching, que el budismo zen, que no sé qué, que el mara, no sé qué, que el aquí, que el allá. Yo buscaba y buscaba y buscaba y no encontraba, pero un día él se me atravesó en el camino. Y en esa angustia de buscar, porque yo tenía el presentimiento de que había algo más que esta vida, algo más que esta rutina, algo más que lo natural. Él me demostró que sí era verdad mi intuición y que había algo más, y ese más era Él, Dios. Dios y todo lo que Él implica. Y yo me pongo a pensar, ¿habrá algo más extraordinario que el regalo de poder creer? Yo no creo. Yo no creo. Yo siempre le pido a Dios, guarda mi fe, Señor, porque es un milagro. Y confío que Él me la va a guardar. Y yo pienso que algo que tenemos que cuidar en este tiempo, amados, es la fe. Porque el enemigo viene a atacarla. Viene a atacar esos misterios que nos han sido revelados, ¿sí? Pero Él tiene un propósito eterno. Y como dice ahí, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza de la fe en Él. Hay una confianza que tenemos que tener en Él. Y por eso dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Sí? Es un privilegio. Y dice, por lo cual pido que no desmayéis. No podemos desmayar, tenemos que tomar fuerzas en Él. ¿Sí? Ni tampoco sufrir cuando vemos que los demás hermanos a veces pasan pruebas tan duras. ¿Sí? No importa, todo eso tiene un propósito. No hay nada de eso que se pierde, nada de eso es desecho, nada de eso es basura, nada de eso es viruta, todo eso es central en la vida del creyente. Y me encanta esta porción, como me encanta todo Efesios, porque es bellísimo. Como dice allí, a mí que soy menos que el más pequeño, porque entre más luz tienes, más te das cuenta de tu pequeñez. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, este regalo de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces lo que usted tiene es muy poderoso, es una riqueza inescrutable y usted tiene que hablarla, compartirla a quien sea, al más pequeño, al más grande. ¿Entienden?
sin juzgamientos, sin miramientos, con libertad, con amor. Abran la boca y hablen. Porque miren, si nosotros somos afectados teniendo a Cristo, ¿cómo estará el mundo que no tiene Dios? Sin esperanza. ¿Me entienden? En vez de criticar y juzgar, lo que hay que hacer es tratar de reconciliar al mundo con Dios. Porque a veces nos desgastamos preguntando, Señor, ¿y a qué me has llamado? ¿A quién me has llamado? Mire, todos tenemos el ministerio de la reconciliación, eso ya es bastante. Eso ya es todo un trabajo. Entonces vamos a orar por eso, si les parece. Padre, gracias. Oh, gracias por poder creerte. Gracias por poder tener tu palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros. Gracias por poder oírte. Gracias por poder entender, creer. Gracias porque tú eres una realidad para nosotros, Señor. Gracias por ser real para mí, Señor. Yo siempre me quebranto, Señor, agradecida por poderte creer. Y como te decía en estos días, te suplico por aquellos que no te conocen, Señor. Por todos estos intelectuales que se quiebran la cabeza y que para completarse les presenta un Dios errado, un Dios justiciero, un Dios que no es conforme a lo que tú eres, Señor. Llévanos a profundizar en tu palabra con el propósito de conocerte mejor. Llévanos a profundizar en el secreto tuyo, con el fin de conocer tu corazón y de eso hablarle a los que no te conocen. Haznos mensajeros de tu amor, Señor, no solo de tu doctrina, de tu amor. Y yo te doy gracias, Espíritu Santo. Gracias por todos estos misterios. Gracias por lo que hiciste con nuestro amadísimo hermano Pablo. Todo el costo que pagó no sea en vano, Señor. Haz que nosotros sigamos con esa posta de este hermano y otros reciban nuestra posta, Señor, hasta que se llegue al cumplimiento de los que han de ser salvos. Y yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por la vida de Andrea, por darle pasión por ti, por tu palabra. Oramos por los niños, Señor, por sus mentes. Declaramos, Señor, sus mentes cubiertas. Oro por todos los niños, Señor, asociados a nosotros y los que no. Declarando una cobertura, declarando que antes de que lleguen los dardos y las acechanzas del diablo se destruyen antes de tocarlos. Declaro una protección, como las muchas aguas no permean los barcos y no penetran a los barcos sin poderlos hundirle. Estas muchas aguas no podrán hundir las vidas de la nueva generación, porque he aquí una generación que ora, porque somos avisados, porque entendemos. Declaramos que los niños son cubiertos como la cubierta de un barco, Señor, que ninguna tormenta lo puede, Señor, venir a voltear. Así declaramos los niños cubiertos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sus mentes protegidas. Padre, cubre también la mente de mis hermanos, toda acechanza, toda mentira, toda deaparición, toda cosa falsa, todo engaño no tiene poder en sus mentes. Reprendo todos esos dardos de fuego del maligno, no pueden entrar en sus cabezas, en sus pensamientos, y en cambio declaro tu palabra que dice que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y declaro que los pensamientos de mis hermanos perseveran en tu palabra, Señor, porque confían en que tus palabras son tuyas y verdaderas. Y yo te doy gracias, declaro protección sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.